Vamos a resolver un ejercicio de multifrecuencia. En este caso el enunciado dice: del siguiente circuito eléctrico determinar el valor de la corriente eficaz en la bobina de 10.612 milihenries, el voltaje eficaz y la potencia media en el capacitor. Lo primero que hay que ubicar es que nuestro circuito tiene acoplamientos y siempre que un circuito eléctrico tenga acoplamientos solo tenemos dos métodos para poder trabajar con él. Si mis elementos son impedancias, se va a aplicar el método de mallas. Si mis elementos fueran admitancias, se va a aplicar el método de nodos. No existe ningún otro método que me permita trabajar con los acoplamientos. También hay que ubicar que en este caso no nos dan direcciones para calcular la corriente eficaz de la bobina de 10.612 milihenries ni el voltaje eficaz del capacitor. No nos indican el valor del capacitor porque solamente en el circuito hay uno, por lo tanto no tenemos que estar adivinando a qué capacitor se refieren. Como únicamente hay un capacitor, sobre él hay que hacer el cálculo del voltaje eficaz y la potencia media. Nos dan la frecuencia de trabajo fundamental del circuito y en este caso no tenemos una función periódica para determinar su serie de Fourier y poderla aplicar al circuito, sino que nos dan la serie de Fourier. Entonces, de la serie de Fourier que nos proporcionen hay que ubicar cuántos términos tiene, que en este caso tenemos que es 1, 2, 3, 4 y 5 términos de la serie de Fourier. ¿Qué implica esto? Que recuerden que cada vez que se trabaje con circuitos multifrecuencia, dependiendo del número de términos que tenga la serie de Fourier, se van a hacer la cantidad de cálculos que vamos a tener que realizar. Lo que hay que hacer es aplicar el teorema de superposición considerando cada uno de los términos como una fuente por separado. También hay que ubicar que siempre que tengamos un término que no esté multiplicado por una función seno o función coseno, ese término es de corriente directa. Todos los demás términos que tengan una función seno o coseno son de corriente alterna. Entonces tenemos dentro de los 5 términos de la serie de Fourier, uno que es de corriente directa y 1, 2, 3, 4 términos de corriente alterna. Entonces vamos a trabajar o a iniciar a resolver el ejercicio. Primero hay que ubicar la primera fuente, que sería el primer término de la serie de Fourier. Entonces especificamos que cuando el voltaje es igual a 20 volts, entonces lo transformamos y es V igual a 20 volts. No tiene cis de cero puesto que es corriente directa. Recuerden que la única diferencia entre corriente alterna e indirecta, el cis de cero. Y hay que recordar que siempre a corriente directa el capacitor se comporta como un circuito abierto y la bobina como un cortocircuito. Entonces hay que reescribir el circuito que teníamos originalmente bajo esas condiciones. Donde se tenía el capacitor va a haber un circuito abierto, donde se tenían las bobinas va a existir un cortocircuito. Hay que ubicar dos cosas. Primero, me están pidiendo la corriente en la bobina de 10.612, que es la bobina que está en serie a la resistencia de 20 ohms. Entonces, esa corriente hay que calcularla y recuerden que el primer término, si es independiente o no tiene función seno o coseno, siempre le vamos a agregar su índice 0. Entonces, en este caso, vamos a calcular la corriente en esta dirección. La L es porque es la corriente de la bobina y es el término de corriente directa, ese sería el 0. En este caso, pues tenemos el voltaje del capacitor con el primer término de corriente directa, por eso es el 0. Las direcciones no son arbitrarias, las direcciones, cuando tengamos que calcular algo, vamos a dejar siempre la dirección que nos proporcionaría la fuente de excitación que tenga el circuito o las fuentes si fueran varias. En este caso tenemos una sola fuente y si seguimos la trayectoria, la corriente cuando pase por la bobina lleva una dirección hacia abajo, por eso le estamos dejando esta dirección. Y cuando vaya en el capacitor, si el capacitor está aquí, si lo analizamos, la corriente al llegar a este punto se divide una hacia abajo, que es por la bobina, de 10.612 milihenries, y otra corriente saldría hacia la izquierda y después hacia abajo, circulando por el capacitor donde queremos encontrar el resultado. Es por ello que esta es la dirección de la caída de tensión del capacitor que va a llevar la que nos proporcionaría la fuente de excitación y esta es la dirección de la corriente de la bobina en la cual hay que obtener datos que también es la que lleva la corriente que nos proporciona la fuente de excitación. Este es un circuito abierto, entonces
¿Qué tenemos? Bueno, del circuito, si lo analizamos, tenemos que la corriente de la bobina en un tiempo que nos proporciona la fuente de corriente directa, pues es la corriente de la malla del circuito. Es por ello, y como llevan la misma dirección, por eso es igual a J. La corriente del capacitor que nos proporciona la fuente de corriente directa, como esto es un circuito abierto, recuerden que en un circuito abierto no hay corriente, por lo tanto, en este caso, la corriente en el capacitor que nos proporciona la fuente de corriente directa es igual a 0 por ser un circuito abierto. Sin embargo, el voltaje del capacitor con la fuente de corriente directa, por eso su índice 0, es el que hay de este punto a este punto, claro, circulando por el circuito. La flecha me indica cómo lo voy a obtener. El hecho de que tenga yo aquí el inicio de la flecha y aquí la punta de la flecha, me indica que este sería como mi punto A y este mi punto B. Entonces yo tengo que iniciar en este punto y circular a través del circuito hasta llegar al otro punto. Eso me está indicando esta flecha. Si yo inicio en mi circuito, voy a pasar por la resistencia de 20 y después por la resistencia de 30, pero la resistencia de 30 está en un circuito abierto, por lo tanto su corriente es 0. Es por ello que solamente escribo que el voltaje del capacitor que nos va a proporcionar la fuente de corriente directa es 20 por la corriente de la malla. Como mi caída de tensión es empezar de este punto, circular por el circuito sería pasar o ir hacia abajo, y la corriente de la malla que circula por 20 también va hacia abajo, es por ello que este voltaje se queda positivo. Recuerden que siempre deben de coincidir mi caída de tensión y la corriente del elemento para que el voltaje sea, en cuanto a la dirección que llevan, para que el voltaje sea positivo. Una vez establecido lo que necesitamos, vemos que únicamente hay que calcular la corriente de la malla que tenemos aquí, porque esto no es una malla, ya que esto es un circuito abierto. Lo que vamos a hacer es aplicar la IDOM para calcular a la corriente de la malla, y tenemos que la corriente de la malla es igual a 20, que es el voltaje total entre la impedancia total, que sería la resistencia de 10, más la resistencia de 20. Haciendo operación nos queda que es 0.66.666 amperes. Entonces, ya podemos calcular la corriente de la bobina que nos proporciona la fuente de corriente directa, que es igual a la corriente de la malla, y entonces va a ser 0.66.666 amperes. Y el voltaje del capacitor que vamos a obtener con la fuente de corriente directa es igual a 20 por la corriente de la malla que acabamos de calcular, y nos queda como 13.33.320 volts. Y hasta ahí nos detenemos, puesto que ya obtuvimos las dos variables que necesitamos de acuerdo a los datos que nos piden calcular. ¿Por qué aquí no escribí la corriente del capacitor que nos proporciona la fuente de corriente directa? Porque ya sabemos que vale 0, por eso no le estoy escribiendo. Habría que continuar con el proceso, y ahora vamos a considerar 0, el primer término que ya usamos. El segundo término, que vendría de la serie de Fourier, que vendría siendo la primer fuente de corriente alterna, es la que vamos a emplear ahora para trabajar, y todas las demás se hacen o se igualan a 0. Entonces, mi voltaje va a ser igual a 25.46 seno de omega t, y son volts. Recuerden que vamos a pasar o vamos a transformar mi voltaje o mi fuente de excitación de tener una forma senoidal a una forma polar, que es directo. Y recuerden que no lo deben dividir entre raíz de 2, porque con eso tendríamos un valor eficaz y nosotros vamos a obtener valores eficaces de corriente y voltaje. No podemos obtener un eficaz de otro valor eficaz. Lo que hacemos entonces es tomar únicamente el coeficiente que vendría siendo el voltaje pico, la amplitud, y el ángulo, que sería cis de 0, para indicar que es corriente alterna. La frecuencia 1 pues, es igual a omega, y ya sabemos que vale 377 radianes sobre segundo. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de continuar? Bueno, pues hay que asignar sentidos para poder trabajar, y en este caso vamos a dejar la inductancia mutua positiva, que implica, bueno, que este va a ser nuestro elemento 1, nuestro cajón de impedancias. Recuerden que siempre agrupamos en cajones de impedancias. Este sería el cajón 1, y en este caso voy a dejar como cajón 2 solo estos dos elementos. ¿Por qué no voy a incluir al capacitor, aunque lo pudiera incluir porque tengo 3 elementos distintos y los puedo agrupar en un cajón? Porque voy a hacer operaciones sobre el capacitor nada más.
Si yo lo incluyo en mi cajón, lo que voy a tener es una sola impedancia o un cajón de impedancia en donde no voy a poder ubicar de manera fácil cómo voy a obtener los valores del voltaje en el capacitor y la corriente en el capacitor. Si no tienen problemas al momento de agruparlos y recordar que está incluido en ese cajón de impedancias y realizan las operaciones sin cometer errores, no hay ningún problema. Yo lo voy a dejar solo para poder trabajar con él. Entonces, aquí voy a tener otro cajón de impedancias que le voy a llamar 2. Y como quiero que mi impedancia mutua sea positiva, en este caso dejé la corriente de mi elemento en función de la corriente de la fuente, que debería de ser igual a la que ya establecí aquí. No puedo cambiarla, no puedo modificarla puesto que así ya la asigné. Por eso la del elemento 1 va hacia abajo. Para que sea positivo, si está entrando la corriente por la marca, pues también tiene que entrar. Entonces tengo que dejar ahora la corriente hacia arriba y ese es mi cajón de impedancia 2. En este caso voy a respetar también el sentido que ya asigné, que es hacia la derecha, y este es mi cajón de impedancia 3. Y aquí tengo un cajón de impedancia 4 que le voy a dejar el sentido que nos proporciona la fuente. Entonces, una vez que establecí los sentidos de las corrientes, pues estoy cumpliendo que la inductancia mutua 1,2 es mayor que 0 porque la corriente del elemento 1 entra por la marca y la corriente del elemento 2, que es los que están acoplados, también entra por la marca, es mayor que 0. Lo que voy a hacer ahora es calcular cada uno de los cajones de impedancias y tenemos que el cajón de impedancia 1 pues está formado por una resistencia y una bobina, por eso tenemos que es R1 más I omega 1. El subíndice 1 es porque la primera frecuencia de la primera fuente de corriente alterna. Por eso le agregamos el subíndice 1 a la frecuencia de trabajo. Por la bobina 1 y haciendo operaciones nos queda 20 más 4i y son ohms. La impedancia 2, por el criterio que usé de dejar el capacitor solo para hacer sus operaciones sin tanto problema, entonces va a estar formado por una resistencia y una bobina y haciendo operaciones nos queda 30 más 6i. La impedancia 3, que va a ser el capacitor solo, nos va a quedar menos i sobre omega 1 por el valor del capacitor, que en este caso por ser número 3 le dejamos el 3, y haciendo operaciones nos queda como 25i. La impedancia 4 vendría siendo únicamente el resistor de 10 y entonces va a ser igual a 10 ohms. Si la impedancia mutua 1,2 pues es igual a I por la frecuencia, por la inductancia mutua 1,2, que al ser positiva pues nos va a quedar, después de realizar operaciones, 2i. Una vez que ya tenemos el valor de los cajones de impedancias con los cuales vamos a trabajar, entonces volvemos a escribir nuestro circuito, pero con los cajones que escogimos, respetando los sentidos de las corrientes que asignamos. Y entonces, al reescribir el circuito, tenemos el cajón de impedancia 1, cuya corriente iba hacia abajo, de acuerdo a la que ya se había establecido con anterioridad. Como aquí estamos llamándole corriente de la bobina, con el subíndice L, ahora por ser la primera fuente de corriente alterna, le agregamos el subíndice 1. Para la fuente de corriente directa, el subíndice es 0, mientras que para la fuente de corriente alterna, el subíndice es 1. Como también necesitamos tanto la corriente como el voltaje del capacitor, bueno, el sentido de la corriente ya se había asignado, va hacia la izquierda y aquí escribimos que esa es la corriente del capacitor que nos proporciona la primera fuente de corriente alterna. Y el voltaje del capacitor ya también se había dejado su dirección, lo seguimos respetando y decimos que el voltaje del capacitor que nos va a proporcionar la primera fuente de corriente alterna lleva esa dirección. Los demás elementos conservan sus corrientes, que es del elemento 4 hacia la izquierda, hacia la derecha, y de la impedancia 2, bueno, va hacia arriba. Tenemos la corriente de la malla 1, la corriente de la malla 2. Recuerden que siempre vamos a seguir el sentido convencional, que es de más a menos cuando tenemos las fuentes, por eso va en sentido horario, y dejamos el mismo sentido para la corriente de la malla 2. Hay que ubicar del circuito lo que necesitamos. Necesitamos la corriente de la bobina que nos proporciona la primera fuente de corriente alterna, que es IL1, y puede verse que está entre las mallas 1 y 2, por lo tanto, la corriente, seguimos la dirección de la corriente que queremos con respecto a las corrientes de la malla 1 y 2, y la corriente de la malla 1 lleva la misma dirección, por eso se queda positiva, mientras que la corriente de la malla 2 lleva dirección contraria, por eso es negativa.
Es decir, que la corriente de la bobina que vamos a obtener con la primera fuente de corriente alterna va a ser igual a la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. La corriente del capacitor, que es la que tenemos aquí, solo circula una corriente de malla, que es la corriente de la malla 2, y por eso escribimos, llevan la misma dirección. Es por ello que escribimos que la corriente del capacitor que nos va a proporcionar la primera fuente de corriente alterna va a ser igual a la corriente de la malla 2. Y por último, el voltaje del capacitor sería el cajón 3 por la corriente de malla que circula en él, y es igual a la corriente de la malla 2. Por eso estamos escribiendo que el voltaje del capacitor que nos proporciona la primera fuente de corriente alterna va a ser igual a la impedancia 3 por la corriente de la malla 2. Queda positivo porque la caída de tensión que queremos lleva la misma dirección que la corriente de la malla. Por eso se queda positivo. Lo que hay que hacer ahora es calcular las impedancias propias y mutuas de las mallas. Y tenemos que la impedancia propia de la malla 1, lo que hay que hacer es primero ubicar los elementos que forman la malla 1, claro, elementos pasivos, que nada más son la impedancia 1 y la impedancia 4. Hay que sumar esas dos impedancias. Recuerden que siempre la primera parte de la impedancia propia de una malla, lo que hay que hacer es sumar todos los elementos que forman la malla. En este caso son dos, los sumamos y después verificamos si entre esos dos elementos hay acoplamientos. No existen acoplamientos, por lo tanto, no vamos a obtener o a trabajar con el más 2 veces cuando hay acoplamientos. Por el hecho de no existirlo, no lo escribimos. Realizamos la suma y únicamente nos queda que la impedancia propia de la malla 1 es igual a 30 más 4i. Ahora, calculando la impedancia propia de la malla 2, ubicamos nuestra malla 2, identificamos cuántos elementos pasivos forman la malla 2, que en este caso son 3. Lo que vamos a hacer es sumar esos elementos nada más, sin importarnos direcciones, únicamente realizamos la suma. Y entonces la impedancia propia de la malla 2 es igual a la impedancia 1 más la impedancia 2 más la impedancia 3. Después identificamos si entre esos elementos que dijimos que forman a la malla 2 hay acoplamientos, y en este caso sí tenemos un acoplamiento. Por lo tanto escribimos más 2 veces, abrimos paréntesis, y hay que verificar cómo es ese acoplamiento con respecto a la malla. No el valor que tiene, sino el signo que va a predominar en él. Entonces, recorremos a la corriente de la malla con respecto a las dos corrientes que se asignaron a los elementos acoplados. La corriente de la malla 2 con respecto a la corriente de la impedancia 1 va en dirección contraria, es negativo. Y la corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2 va en sentido contrario, es negativo. Menos por menos nos da más la impedancia mutua 1 a 2. Cerramos paréntesis, realizamos operaciones y nos queda el resultado de 50 menos 11i. Vamos ahora a calcular la impedancia mutua entre la malla 1 y 2. Ubicamos al elemento que quedó entre la malla 1 y 2, que en este caso es la impedancia 1. Como solo hay un elemento, no vamos a tener y no tiene acoplamientos aquí entre las dos mallas, pues entonces lo recorremos con las corrientes de la malla 1 y 2. La corriente de la malla 1 va hacia abajo en la impedancia 1 y la corriente de la malla 2 cuando circula por la impedancia 1 va hacia arriba. Por eso dejamos ese elemento como negativo, menos Z1. Como no tenemos acoplamientos entre los elementos que hay aquí solo hay un elemento y no tiene ningún acoplamiento, no va a haber 2 veces, entonces no escribimos el más 2 veces, pero sí hay que verificar si existe un acoplamiento del elemento que está, en el cual yo puedo recorrer a uno de los elementos acoplados con la corriente de la malla 1 y al otro elemento con la corriente de la malla 2. Lo tenemos y es Z12. La corriente de la malla 1 recorre a la impedancia 1. Verificamos cómo la corriente de la malla 1 con la corriente asignada a la impedancia 1 llevan la misma dirección, es positivo. Y después verificamos la corriente de la malla 2 con la corriente asignada a la impedancia 2. En este caso llevan direcciones contrarias, es negativo. Más por menos nos da menos la impedancia mutua 1, 2. Como no hay más elementos, terminamos. Y entonces al realizar operaciones nos queda menos 20 menos 6i. Hay que escribir las ecuaciones de las mallas. Y recuerden que como es impedancia por corriente, solo podemos igualarlas a fuentes de voltaje, no a fuentes de corriente. Entonces primero escribimos la ecuación 1, que sería la impedancia de la malla 1, que vale 30 más 4i por la corriente de la malla 1, más lo que valga la impedancia mutua entre la malla 1 y 2, que para nuestro caso es menos 20 menos 6i por la corriente de la malla 2. Y va a ser igual al valor
de la fuente siempre y cuando sea de voltaje. Primero ubicamos si existe alguna fuente en la malla 1. Si la hay, es una fuente de voltaje. Y recuerden que siempre que la fuente lleve la dirección de la corriente de la malla, por eso dejamos el sentido convencional, vamos a escribir el valor de la fuente como positivo del lado derecho de la expresión. Entonces va a ser igual a su valor, que es 25.46. Escribimos ahora la ecuación de la malla 2, que sería lo que vale la impedancia mutua entre la malla 1 y 2, que para nuestro caso es menos 20 menos 6i, multiplicado por la corriente de la malla 1, más lo que vale la impedancia propia de la malla 2, que es 50 menos 11i, multiplicado por la corriente de la malla 2. Entonces hay que ubicar si no existen acoplamientos, si no existe alguna fuente conectada en la malla 2, aquí no tenemos ninguna fuente, por eso lo igualamos a 0. Entonces ya tenemos las ecuaciones de malla. Lo que sigue es calcular las corrientes de la malla 1 y 2. Y entonces vamos a proceder en este caso a realizar ese cálculo para poder terminar el circuito. Recuerden que esta parte ya se había ocupado. Entonces lo que nos interesa es encontrar el valor de la corriente de la malla 1 y de la malla 2 para poder encontrar la corriente de la bobina y el voltaje del capacitor, así como la corriente del capacitor. Estos son datos que ya no requerimos, únicamente hay que sustituir. Entonces, ¿qué tenemos? Hay que recordar una cosa aquí para que no se nos olvide, como lo acabo de borrar, que la impedancia 3 es igual a menos 25i y son ohms. Entonces, para tenerlo en cuenta al momento de realizar las operaciones. Entonces, vamos a calcular las corrientes de las mallas 1 y 2. Y en este caso tenemos que la corriente de la malla 1, vamos a hacerlo un poco más abajo para que no nos moleste el reflejo, y va a ser igual a, en el numerador va a quedar en este caso el valor de la fuente, que es 25.46. Vamos a hacerlo por determinantes. Recuerden que estamos aplicando el método o el cálculo por determinantes. En este caso sería menos 20 menos 6i. Aquí serían 50 menos 11i. En este caso tenemos que es en el denominador 30 más 4i menos 20 menos 6i. Aquí sería menos 20 menos 6i. Y esto sería 50 menos 11i. Al realizar operaciones a través del cálculo de los determinantes, nos queda como 1.04049 más 0.09189. Y recuerden que son amperes. Yo por cuestión de espacio no le escribo las unidades, pero son amperes. Habría que calcular ahora la corriente de la malla 2. Y tenemos que la corriente de la malla 2, nuevamente lo vamos a hacer por determinantes. Voy a escribir todo, puesto que no separé los valores. Entonces nuevamente en el denominador quedaría 30 más 4i menos 20 menos 6i menos 20 menos 6i, 50 menos 11i, y el numerador sería ahora 30 más 4i menos 20 menos 6i, y en este caso 25.46 y 0. Una vez que se realicen operaciones, nos va a quedar que es 0.35593 más 0.21000
0.24106 y en este caso sí cabe las unidades que son amperes. Aquí no lo escribí por cuestión de espacio, pero debe de llevar sus unidades. Una vez que hemos obtenido tanto la corriente de la malla 1 como la corriente de la malla 2, ya podemos calcular cada una de las variables que se requieren para el primer término o para la primera fuente de corriente alterna, que sería el segundo término de la serie de Fourier. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues únicamente sustituir datos. Tenemos que la corriente, en este caso, de la bobina 1, que nos proporciona, más bien la corriente de la bobina que nos proporciona la primera fuente de corriente alterna, es igual a J1 menos J2. Ya conocemos el valor de J1, le restamos el valor de J2 y nos va a quedar como 0.69406 menos 0.14917i. Recuerden que hay que transformar de forma rectangular a forma polar y esto nos va a dar como resultado 0.70990 cis de menos 12.12 grados, menos 12.12 grados y son amperes. Tenemos también que la corriente del capacitor que nos proporciona la primera fuente de corriente alterna es igual a la corriente de la malla 2, que en este caso sería 0.35593 más 0.24106 y hay que transformarlo de su forma rectangular a su forma polar y eso nos va a quedar 0.42987 cis de 34 cis de 34.11 grados y en este caso también son amperes. Por último, habría que calcular el voltaje del capacitor que nos proporciona la primera fuente de corriente alterna y es igual a la impedancia 3, que es menos 25i, por la corriente de la malla 2, que es la que obtuvimos, y nos va a quedar como resultado 6.02650 menos 89.825i, 89.825i. Hay que transformarlo de su forma rectangular a su forma polar, que va a ser igual a 10.74.647 con un cis de menos 55.89 grados y estos son volts. Y con esto estaríamos obteniendo los datos de la primera fuente, que en este caso es de corriente directa, de la segunda fuente, que para nuestro caso sería la primera fuente de corriente alterna, y tenemos los datos de las variables que necesitamos para calcular la corriente eficaz en la bobina, el voltaje eficaz en el capacitor y la potencia media en el capacitor. Nos faltaría calcular todavía 1, 2 y 3 fuentes más para poder obtener ya el resultado.